Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 7. Vimos bueno con el pastor Isaías poder recordar este pasaje, ya que estábamos tocando la semana pasada el tema de los diáconos, poder volver a recordar este pasaje juntos. Así que vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 hasta el 7. Leamos y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por toda esta preciosa reunión que estamos teniendo. Es una bendición para nuestras vidas poder haber cantado alabanzas a tu nombre. Nos hemos gozado ver a los niños cantar también. También hemos disfrutado de la escuela, de la comunión, de adorarte con las ofrendas, la lectura bíblica. Ahora hemos llegado al momento de la exposición. Te ruego que nos guíes, que nos des buen entendimiento para comprender las verdades, poder atesorar en nuestro corazón, ponerlas en práctica en nuestra vida, para que de esta manera podamos crecer. Guíanos en este tiempo, ayúdame, Señor, a predicar con claridad y sencillez y que puedas hacer la obra por medio de todas las verdades que veremos en el día de hoy. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El título del sermón es ¿cómo debe la Iglesia elegir a sus pastores? El año próximo, en París, se va a celebrar un evento deportivo que probablemente millones de personas en el mundo van a seguir con atención. Estoy hablando acerca de los Juegos Olímpicos. Durante algunas semanas, allí entre julio y agosto, se van a ver atletas a un montón, participando de varias disciplinas y compitiendo por alguna de las medallas. Para algunas personas que van a mirar este evento, pensarán que si no se gana una medalla, todo lo que hayan hecho los atletas va a ser en vano. Pero en verdad, para la mayoría de los deportistas que van a competir, esa forma de pensar es absurda. ¿Cuál es la primera razón que ellos presentan para pensar que esto es absurdo? Bueno, porque para ellos, para un atleta, el que desprecia el hecho de simplemente ya participar, aunque no gane, no entiende el esfuerzo tremendo que tuvo que hacer esa persona o un equipo para llegar justamente a un Juego Olímpico. Ahora, ¿por qué justamente menciono todo esto? Bueno, busco enfocarme en un tema en particular. El esfuerzo que hace un atleta durante su vida para poder tener la chance de competir en una Olimpiada. Quizás usted lo sabe o no, pero bueno, ellos pasan muchísimas horas, incontables horas entrenándose para ese momento. También la decisión de privarse de un montón de cosas, incluso hasta alejarse por algún tiempo de sus familias, por los viajes, para buscar un lugar especial de entrenamiento, para justamente concentrarse. Así que es mucho el esfuerzo que ellos realizan para poder llegar a ese momento y simplemente a veces competir, incluso sin llegar ni estar cerca de ganar una medalla. Ahora, algo de esto, del esfuerzo que hace un atleta para prepararse, para capacitarse y estar listo para un juego olímpico o para un deporte, es mencionado por el apóstol Pablo cuando hablaba acerca de la preparación de un atleta, y él usaba como una ilustración acerca de cómo es la actitud de alguien que se dispone a servir a Dios desde un ministerio. Como usted lo puede, por ejemplo, luego puede leerlo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24-25. Él utiliza esa ilustración de un atleta que se prepara, que se priva de un montón de cosas preparándose para lograr, dice él, una corona corruptible. Y utiliza eso para hablar acerca de cómo los siervos de Dios se tienen que preparar. Ese creyente, en el caso del cristiano, no debe abstenerse de muchas cosas
para no ser, por así decir, eliminado de la posibilidad de participar en la obra del Señor. En el pasaje de hoy vamos a ver un concepto similar. Para que alguien sea apto para pastorear una iglesia local, debe hacer un gran esfuerzo en su propia vida si quiere estar apto entonces para ejercer ese rol. Como el apóstol indica, si usted tiene su Biblia abierta en el primer versículo, un cristiano que anhela ser pastor desea algo bueno, desea una buena obra, así dice Pablo. En capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, cuando hablamos de obispado hablamos de pastor, de anciano, él es una palabra intercambiable. Bueno, él dice, buena obra es la que desea. Pero en nuestro pasaje vamos a ver que para estar aprobado, para ocupar ese lugar, debe cumplir con ciertos requisitos que lo hagan apto en ese deseo que él tiene de ocupar esa función. Lo que Timoteo y la iglesia que recibe esta carta que Pablo aquí manda debían hacer era evaluar estos requisitos y confirmar o no el llamado de ese hombre que quería ser pastor, confirmar no ese llamado al ministerio. Así que por lo tanto esta sección es muy importante para todos, tanto para el que anhela obispado y saber los requisitos que tiene que cumplir, como para la iglesia que lo acepta y que sepa qué requisitos debe evaluar. Entendiendo entonces que este asunto es muy serio, porque estamos hablando de aquellos que lideran a cada iglesia local, creo que debemos prestar mucha atención para entonces juzgar con sabiduría este tema de acuerdo a la voluntad de Dios. El tema del sermón es el siguiente: Dios ha establecido que los ancianos sean irreprensibles. ¿Cómo deben evaluarse? Bueno, el texto presenta 4 requisitos para hacerlo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Venimos bien? Vamos a ver entonces el primero de los requisitos. Dice en versículos 2 y 3, el anciano debe ser irreprensible en su carácter moral. El texto comienza presentando cuál es la condición necesaria y esencial que debe cumplir el candidato anciano y que debe mantener durante todo el tiempo que él esté en el ministerio. Dice versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa eso? Bueno, creo que hay algunas cuestiones aquí a analizar para entender lo que aquí el apóstol comienza a decir. Lo primero que vemos el concepto es necesario. El término en el original da la idea de que se requiere, se necesita, se espera. O sea, es algo que no puede pasarse por alto. Que como diríamos hoy, por ejemplo, en los currículos de la persona, es un tema excluyente, que separa, que dispone a algo o a alguien para algo en particular. O sea, que el que no cumpla con el requisito que se va a solicitar no estaría apto para cumplir con el rol del que estamos hablando. Que en este caso, como vemos, se trata de obispos, que como dije, es otra palabra, un sinónimo para hablar acerca de los pastores. A veces vas a ver que la Biblia habla de obispo, a veces de anciano, a veces de pastores. Está hablando del mismo rol dentro de la iglesia local, básicamente a veces hablando de diferentes aspectos de este ministro. Ahora, si bien los requisitos que se van a ir mencionando en este pasaje son igual de necesarios para todos los creyentes en general, que de una u otra manera son llamados a servir en la iglesia, para los líderes es una situación que resulta en una condición que determine si puede o no seguir como pastor o ser aceptado para el ministerio. Lo tercero a considerar es cuál es esta condición. Y aquí nos vamos a detener. Es aquí esa palabra que está muy claro, que es irreprensible. Una palabra que no utilizamos muchas veces. Bueno, esta palabra en el original es la palabra anepileptos. Es la idea de que no se puede sujetar o que no puede ser agarrado. O sea que al hablar de irreprensible, lo que se está queriendo decir acá es que este hombre no puede llegar al punto de que sea hallado culpable de actos censurables, o sea, agarrarlo de esos actos, algo que lo desacredite entonces o que lo descalifique para ocupar entonces el pastorado. Eso es la idea, que no lo pueda agarrar con algo que realmente lo haga quedar descalificado. La cuestión entonces es que se requiere de manera esencial que tanto un candidato a pastor como alguien que ya lo es,
se mantenga irreprensible. Otra cuestión central, si leemos el pasaje, darnos cuenta que se puede afirmar que esta condición que comienza aquí se relaciona con todos los requisitos que se van a ir viendo luego. Este es como algo central que como que empapa todo el pasaje completo. De hecho, en los siguientes versículos vamos a ver requisitos que podrían resumirse, vamos a ver en 4 aspectos. El que vamos a ver ahora, que es el carácter moral del pastor, luego el liderazgo en su hogar, luego madurez espiritual en la fe y finalmente buen testimonio público. Lo que digo entonces es que este requisito central es igual para cada aspecto. O sea, si vamos a ver ahora en cuanto a su carácter moral, entonces en cuestión de esa área debe ser irreprensible. Si hablamos, como vamos a ver después, en cuanto al liderazgo de su hogar, ¿cómo tiene que ser? Irreprensible. Y siempre es en cada una de esas áreas que tiene que él ser irreprensible. Ahora, habiendo aclarado esto, vamos a observar cómo el pasaje prosigue. En lo que primero dijimos que nos da es el primer grupo de requisitos que apuntaba a su carácter moral. Dice el texto, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Haciendo un análisis previo, notamos que todo este grupo va orientado hacia la propia persona de este creyente. Un cristiano que anhela ser obispo debe cumplir con un patrón de conducta moral en su vida acorde con lo que Dios requiere. Dentro de este grupo, esta sección nos menciona varios requisitos, pero hay otros más que se pueden notar. Por ejemplo, usted puede leer luego Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Ahí también hay otra serie de requisitos, algunos emparentados. Ahora, veo bueno hacer un breve análisis de lo que están aquí en nuestra sección para ir teniendo idea de cómo es el carácter moral esperable en los ancianos y qué es lo que debe evaluar entonces cada iglesia. El primer requisito mencionado es marido de una sola mujer. Aquí ya lo excluye de plano a una mujer para el rol pastoral, ya que, como vemos acá, no dice mujer de un solo marido, sino dice marido de una sola mujer. Por lo tanto, en este pasaje pasa lo mismo que con el resto del Nuevo Testamento. O sea, no hay ninguna evidencia de que sea la voluntad de Dios de que una mujer ocupe este rol. No existe cosa como pastoras. No hay ninguna mención en el Nuevo Testamento de un ministerio de esta manera. Por lo tanto, el que no quiere hacerse cargo, bueno, tiene que ver que la Biblia no lo apoya, no apoya el ministerio femenino en cuanto a pastor. Por otra parte, algunos dicen que con esta afirmación lo que está enseñándose acá es que solo puede ser pastor alguien que esté en este estatus civil. O sea, solamente los casados pueden ser pastores. Casados que se casaron una sola vez, porque es casado, dice aquí, o marido de una sola mujer. Bueno, pienso que esa manera de pensar no le hace justicia a lo que Pablo aquí está marcando. Si bien hay algunos que piensan, yo no estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué digo esto? Si él está hablando, como estoy diciendo, de aspectos morales, no tiene nada que ver el estar casado, soltero o viudo o segundas nupcias, ya que el estatus civil no hace a nadie más o menos piadoso. Algo de esto Pablo lo explicó en 1 Corintios 7, 17, hablando acerca, justamente allí los corintios creían de que si se casaban o si dejaban a un marido incrédulo iban a ser más espirituales. Él dice, nada que ver. Y dice, pero cada uno como el Señor lo repartió, está hablando de diferentes estados civiles, y como cada uno Dios lo llamó, así haga. O sea, manténgase así. No es que tienen que cambiar de estatus civil para ser más o menos espirituales. Esto ordeno en todas las iglesias. Incluso, a ver, esto es muy claro, se puede estar casado o no y ser igual de inmoral. Por lo que entonces, si consideramos que son pautas de carácter, lo más seguro es que el apóstol aquí, cuando dice marido una sola mujer, está requiriendo en parte que este candidato, que este pastor, es un hombre que tiene que ser, en cuanto a su relación marital,
fiel a su esposa. Esa es la idea aquí que está hablando. Si es una cuestión de carácter moral, lo que se requiere de un hombre que quiera ser pastor o que ya sea pastor es que sea fiel a su esposa. Y es claro, hermanos, entendiendo esta realidad, que justamente este tipo de pecado es por el cual mayor cantidad de pastores han tenido que abandonar el ministerio. Muchas iglesias se han cerrado o han caído en la ruina espiritual a causa de los escándalos de índole sexual cometidos por sus pastores. En muchas ocasiones, incluso hasta de manera pública, esto se entera, el mundo lo ve. Por eso, a toda costa, este requisito debe ser muy vigilado por los hermanos que aspiran al ministerio, y también la iglesia debe estar atenta para ayudarlo a que no caiga en este pecado y que quede desacreditado para servir en el ministerio. Un segundo requisito, dice aquí el texto, es que sea sobrio. La idea en este caso es la de un creyente con un carácter que esté templado, que no se involucra en exceso ni es dominado por ninguna cosa, incluso por cuestiones que no sean malas en sí mismas. Un líder sobrio es aquel que sabe, por ejemplo, que muchas cosas de por sí pueden ser lícitas, pero no se deja dominar por ninguna de ellas. Pablo lo decía él en cuanto a él, y es un ejemplo que debe seguir cada cristiano y obviamente los líderes. Cuando en 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, y ahí dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta es la actitud que debe tomar alguien que quiera ser sobrio. Por eso es que su carácter es moderado y tiene una mente clara, por lo que puede vigilar y analizar todo de una manera sobria, ya que en general no es controlado por ninguna pasión pecaminosa ni interna, ni ningún factor externo. Debe poseer este hombre la fuerza interior para abstenerse de cualquier exceso que justamente pueda entorpecer sus sentidos y sacarlo de esa sobriedad que se necesita de él. A la par de esto también se requiere no solo que sea sobrio, sino también prudente, dice el texto. A partir de la moderación que es propia de la sobriedad, es que un hombre de Dios puede entonces andar en prudencia. La idea es que alguien así es disciplinado y entiende cómo ordenar de manera correcta sus prioridades. ¿Por qué? Porque es prudente. Es alguien que toma también con seriedad las cosas espirituales. Al reflexionar en lo que le toca hacer, no se toma las cosas a la ligera, ni es apurado cuando no hace falta, sino que por lo general juzga las cosas con criterio y con cuidado. Su mente se mantiene criteriosa y entonces generalmente no se precipita. Piensa las cosas como se espera de alguien prudente. También se requiere que un pastor, dice el texto, sea decoroso. Como resultado, nuevamente, también ahora de la prudencia, un creyente que llamado al ministerio es decoroso. Es alguien que en lo externo, aquí por eso habla más de decoro, se conduce de manera ordenada y trata de ser consistente en lo que hace. Como tiene sus prioridades definidas correctamente, lo que hace tiene un orden y sentido acorde a lo que más conviene. O sea, para entender un poco lo que sería lo contrario, podemos decir que un hombre que generalmente tiene un caos en su vida y que vive de una manera desordenada, no podrá ser, al menos hasta que no organice eso, no podrá aspirar a ser pastor. Otro requisito es que sea hospedador. La palabra en el original, filoxenos, da la idea de alguien que es hospitalario con los demás. El concepto de hospitalidad está muy ligado a brindarle ayuda desinteresada a todos, especialmente a aquellos que más lo necesitan. No solo es alguien que está dispuesto incluso a ofrecer asistencia a personas extranjeras, que está incluido dentro de este marco, de ahí surge más la idea de hospitalidad, sino alguien que dentro de sus posibilidades se brinda a los demás, ofreciendo su tiempo y disposición de ayudarlos. Un pastor, a ver, entendamos un poco más, un pastor hospitalario tampoco es alguien que está alejado de las personas,
y mucho menos de los que les toca pastorear si no está disponible para ellos. No está en una posición elevada como para que sea inaccesible llegar a él, sino todo lo contrario. Es muy interesante porque conozco de hermanos que dicen, ¿sabes qué? 10 años me congregué en la iglesia, jamás pude hablar con el pastor. ¿Cómo es posible? No, tuve que sacar una entrevista y creo que dentro de 1 año y medio me va a llamar para hablar. No puede ser. El pastor tiene que llegar a los hermanos que pastorea. Quizás si es una iglesia muy grande, bueno, habrán varios pastores, pero en general los pastores tienen cercanía, como dice un pastor en un precioso libro, los pastores huelen a oveja, tienen contacto con las personas. No son, por así decir, estrellas, ¿no? de Hollywood, sino que son personas que están con los hermanos. Otro requerimiento que en particular para los ancianos es que, dice el texto, sea apto para enseñar. De todos los requisitos respecto al carácter, este es el único que se relaciona directamente con los dones y funciones del hombre que anhela ser pastor. De hecho, es el único requisito no solicitado a los diáconos. Ya lo hemos visto la semana pasada. La palabra utilizada en el original es didácticos. Apunta a la idea de que se demanda del obispo o del pastor el esforzarse en sus estudios de la Escritura para poder enseñarla correctamente. Es alguien que hace un gran sacrificio personal para comprender en profundidad la palabra de Dios y así poder exponerla con claridad y sencillez. Cuando uno estudia mucho la Biblia, uno dice, uno estudia mucho para entonces explicar así como grandes conceptos. No. El hecho de que los pastores estudien mucho la Escritura es para poder explicarlo de una forma mucho más sencilla a nuestros hermanos, lo que tal vez uno se le cueste si lo ve de manera superficial. Ahora, aunque todos los creyentes son animados a estudiar la Biblia, es un compromiso de todo el líder espiritual hacer un trabajo mucho mayor que los demás por adquirir conocimiento escritural. Y lo más llamativo y relevante de todo, que no es que los pastores luego hacen como se jactan de saber más. No, ese es el punto. Estudian porque necesitan ayudar a los demás y para hacer una fuente de consulta, lo que los hermanos puedan justamente requerir o pedir esa ayuda o ese consejo. Pero no es que están alardeando de eso, simplemente lo estudian porque quieren beneficiar a la iglesia local que les toca pastorear. ¿Por qué entonces se esfuerzan de esta manera? Porque su función es justamente predicar y enseñar la palabra de Dios a la iglesia local a la que le toca apacentar. Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de qué más, y de la doctrina que enseñas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y luego más adelante en 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, si entonces los pastores son llamados a predicar, entonces tendrían que todos los domingos predicar los 2 pastores, ponerle acá en nuestra iglesia. No quiere decir que cada pastor que en cada iglesia se levanta va a tener que predicar sí o sí todos los domingos, ya que será una decisión de cada congregación quiénes serán los pastores que asuman la responsabilidad de predicar dominicalmente. Quizá algunos de ellos se aboquen a la tarea de enseñar a través de la consejería, del discipulado u otro rol de la enseñanza. Ahora, así todo, cada pastor debe estar preparado para enseñar y predicar las Escrituras con precisión, independientemente si todos los domingos tenga la responsabilidad de predicar. También se requiere que sea un hombre que todo el tiempo se sigue desarrollando en el estudio bíblico. Como un maestro de la palabra, debe ser el mejor estudiante de esa palabra. Fíjense cómo Pablo le exhortaba a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, le decía, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí la idea de que usa bien es la idea de alguien que traza una línea y la mantiene siempre de una manera recta, bien dirigida.
También se utilizaba para hablar acerca de alguien que cortaba una tela y lo hacía perfecto, bien dirigida. La idea aquí, Pablo está queriendo hacernos entender, decir, bueno, aquel que está aprobado para enseñar es alguien que traza bien la Escritura, que la enseña de una manera correcta, que interpreta bien lo que está estudiando y entonces lo expone de una manera correcta. Y para eso entonces necesita estudiar la Biblia. Otros aspectos que incluyen esto de que sea apto para enseñar es que a la hora de enseñar sea humilde, así como que también viva lo que enseña. Como decía un predicador alguna vez, el pastor debe ser el prototipo de lo que les pide a las personas que sean. Finalmente, un anciano apto para enseñar debe también tener convicciones firmes en cuanto a la doctrina y valor para sostenerlas a pesar de los ataques que reciba. Si bien está en un aprendizaje constante y muchas veces va aprendiendo cada vez mejor, es claro que, aunque todo eso sea cierto, en general los pastores tienen convicciones firmes que comienzan desde el momento que ya son pastores. Hay convicciones centrales en cuanto a su doctrina que no va a cambiar y que justamente usted necesita de sus pastores que tengan en cuanto a algunos temas centrales de la Escritura una convicción clara. Seguimos. El siguiente requisito del texto es no dado al vino. Esto se relaciona con el hecho de que el pastor debe ser muy cuidadoso con el pecado de emborracharse. No solo debe cuidarse, ya que esto lo puede excluir del ministerio, embriagarse, sino también por lo general creo que debe guardarse en el sentido de asistir a lugares públicos donde hay gente que se está entregando la bebida. Debe cuidarse tal vez de asistir a lugares de ese tipo. Como decía recién, un hombre que se entrega al pecado de la borrachera no es apto para el ministerio. Ahora, esto no quiere decir que un pastor no pueda ingerir algo de vino. En el caso de Timoteo, el apóstol le recomienda que bebiera un poco de vino debido a sus problemas de salud que él tenía. Y yo sé que algunos utilizan esto de 1 Timoteo 5:23 para decir, viste, Timoteo tomaba, entonces tenemos que tomar, no hay problema. No. Tenemos que entender correctamente el contexto. Usted sabe, si usted lee ahí, que Timoteo tenía algunos problemas estomacales por justamente la carga del ministerio. Bueno, en aquel momento no es como hoy que usted tiene agua en su casa potable, que saca de un dispenser, ¿no? Y la toma y la hace bien. Generalmente el agua de aquel tiempo era agua de pozo y no era tan potable y purificada como la que hoy tenemos. En cambio, generalmente el vino con poca graduación alcohólica estaba más purificado, tenía mejor asepsia, mejor limpieza ese líquido que tomaban, entonces le podía ser mejor para el problema que él tenía estomacal. Aquí Pablo no está diciendo tomen, no hay problema, sino que está utilizando esto, tenemos que entenderlo de acuerdo al contexto de aquel momento, que era justamente para cuidar de sus problemas estomacales, que con el agua no lo iba a poder resolver del todo justamente por la condición del agua de aquel tiempo. La advertencia a los ministros, hermanos, es que si deciden en su libertad cristiana ingerir un poco de alcohol, tengan el dominio propio suficiente como para ponerse un freno en el momento adecuado, porque claramente si no, es que pueden llegar a quedar desacreditados para el ministerio. Otros requisitos que se relacionan entre sí son los siguientes. Dice, el primero es no pendenciero. La palabra en el original da la idea de alguien que no da golpes o que no es un pegador. O sea, un requisito de un pastor es que no usa la violencia física ante situaciones difíciles. Como diríamos nosotros en nuestro tiempo, no arregla las cosas a las piñas. No lo hace así. Debe actuar con calma, con mansedumbre y con serenidad. Cuando las personas no le hacen caso, no dice, te voy a dar a ver si así entendés. No hace de esa manera. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Nuevamente, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, no a las piñas, corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. ¿Ve? No los corrige, no le hace entender las cosas, dándole no lo hace. Busca corregirlos a través de la mansedumbre, dándole la verdad. El segundo es el que notamos también en el pasaje de recién, que hablaba de amable para con todos. Bueno, tiene que ser amable.
Lo contrario a ser pendenciero es que el anciano actúe con amabilidad. Es alguien paciente, que es cordial y cortés con las personas. Y por lo general perdona con facilidad las fallas de otros. En tercer lugar está el que sea, dice el texto, apacible. Es un concepto similar al anterior, pero aquí enfocado en el aspecto de que no solo es alguien que no va a usar la violencia física para solucionar sus problemas, sino que tampoco los busca, ni tampoco es un provocador de contiendas. Como diríamos, o como yo decía cuando era chico, no es alguien camorrero, no es alguien que busca que se arme lío, tampoco es un tirabomba que busca que todo reviente. Un hombre así no puede calificar para el ministerio a causa de su actitud provocadora y contenciosa. ¿Por qué? Porque va a generar tensiones en la iglesia local. También se pide, aquí el pasaje presenta que no sea avaro, también no codicioso de ganancia deshonesta. Bueno, en este último requisito puse dos referencias juntas, debido a que el texto, en el segundo, no figura en muchos manuscritos antiguos, pero igual creo que no hay problema porque se puede agrupar con el mismo asunto de la avaricia. O sea, el punto es que quien ocupa el rol de liderazgo en la iglesia local debe guardarse de toda clase de avaricia pecaminosa, especialmente del amor al dinero. Debe tener contentamiento en lo que Dios le otorga para sostener materialmente a él y a su familia y guardarse de la codicia y del deseo de querer obtener ganancias justamente aprovechando su autoridad en la iglesia. Pablo le decía a Timoteo en esta misma carta, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y entonces dice, porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este es un riesgo muy serio, hermano, que así como mencionaba en cuanto al marido de una sola mujer, creo que este y el primero que mencionábamos son los que más han hecho tropezar y han llevado a que un ministro quede descalificado por problemas en cuanto al dinero y por problemas en cuanto a marido de una sola mujer. Hermano, revisar, ¿no?, todos estos requisitos morales del carácter de un líder nos lleva a algunas reflexiones. Primero, hermanos, creo yo que es la necesidad de orar por los pastores y maestros de la iglesia. Ser pastor es algo honroso, pero no deja nunca de ser un desafío muy serio y solemne. La posibilidad de tropezar y quedar descalificado es grande para los que anhelan obispado. Mantenerse fiel solo es posible por la gracia y misericordia de Dios y por el corazón de un siervo que se humilla y depende del Señor que lo llama al ministerio. Hay un texto que me encanta, que resume un poco esta idea, que es 1 Timoteo 1:12, que es de los textos que más me gustan en cuanto a mi propio ministerio. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Este es un hombre que reconoce que solamente por la gracia de Dios ocupa su lugar y solamente porque el Señor lo sostiene es que puede estar en ese lugar. Por eso, hermanos, tus pastores necesitan mucho de tu oración, mucho más de lo que algunos imaginan. Si supieran muchos hermanos las pruebas que afrontan sus pastores, entenderían cuánto requieren la oración de sus hermanos. Quiero que usted preste atención a esto, porque para muchos pareciera que esto de orar por los pastores es como una frase hecha nomás, porque en muy pocas ocasiones se dedican de verdad a orar por aquellos que los pastorean, cuando es algo que claramente el Señor demanda a las iglesias, incluso haciéndolo de manera diligente y constante.
Y si querés ver si te estoy diciendo o no, si esto es cierto, mirá conmigo Efesios 6, 18. Lo que Pablo dice con claridad, orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. O sea, ¿cuántas veces hay que decir? Mucho, un montón de veces, constantemente, todo el tiempo. Todo el tiempo está repitiendo todo el tiempo. Primero, por todos los santos, dice el texto. Obviamente que sí. Y también, dice Pablo, por mí. Pablo, el apóstol de los gentiles, quizás después del Señor Jesús, el mayor teólogo de la historia de la iglesia, dice, oren todo el tiempo por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, aquí denuedo es con valor hable de él como debo hablar. Pablo está pidiendo esto. Y me uno a Pablo y digo, todo lo mismo también por mí. Oren así por mí, oren así por el pastor Isaías, oren por sus pastores, hermanos. Por otra parte, aunque es cierto que estos requisitos son esenciales para los pastores, de ninguna manera tenés que verlo como que no te atañen a vos por el hecho de no serlo. La diferencia es que en el caso de los pastores, no cumplir con estos requisitos puede descalificarlos para el ministerio, pero en sí son pautas ser tenidas o deberían ser pautas tenidas en cuenta por cada creyente, porque aunque no sea llamado al pastorado, sí cumplís una función dentro del cuerpo de Cristo. O sea, hermano, a ver para que me entienda, vos también tenés que ser marido de una sola mujer. Vos también tenés que ser prudente. Vos también tenés que ser apacible. No es que puedes decir, bueno, qué bueno que yo no soy pastor porque yo no soy muy prudente. Si no sos prudente, arrepentite y sé prudente. ¿Se entiende la idea? Qué bueno que yo no tengo que ser apacible y puedo buscar conflicto. No, si no sos apacible, arrepentite y sé apacible. ¿Por qué? Porque aunque no hayas sido llamado al pastorado, vos también sos un siervo o una sierva de Dios. Pero hermana dice, qué bueno que las mujeres no seamos pastoras, ¿no? Entonces no hace falta que sea apacible. No, sí tenés que ser apacible, sí tenés que ser prudente, sí tenés que ser todo lo que vimos. Si realmente querés servir a Dios de acuerdo a su voluntad, tenés que cumplir de manera obediente también con estos requisitos. Por eso que vos también tenés que prestar atención a lo que vemos y buscar andar en todo de acuerdo a lo que el Señor requiere. Avancemos. Siguiente requisito que tenemos, lo tenemos al versículo 4 y 5. El anciano debe ser irreprensible en el liderazgo de su hogar. El texto prosigue remarcando otro requisito importante que un pastor debe cumplir. Versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así como el grupo de requisitos anterior se centraba en cuestiones morales de carácter, en este caso vemos que el apóstol sale de ese marco para ahora centrarse en particular en el hogar del que anhela obispado. ¿Qué se está pidiendo con este requisito? Bueno, hagamos un pequeño análisis para entender. Lo primero que podemos observar es el término utilizado para gobernar, que es la palabra proistemi. Es la idea de liderar con atención y diligencia. O sea que a partir de la autoridad delegada por Dios, el rol de ser cabeza de su hogar debe ser atendido por este hombre con mucha atención. O sea, si un hombre quiere ser pastor de una iglesia local, también debe serlo sobre su propia casa. Un hombre antes de ser pastor en la iglesia, primero es un buen pastor en su casa. ¿Cuál es el resultado esperable del liderazgo hogareño de un hombre que quiere ser pastor? Bueno, el texto nos dice que debe gobernar bien. Esto apunta a la realidad de que el anciano es una persona que no solo da muestra de pastorear su casa, sino que da muestra de hacerlo bien, de una buena manera, que es visible para los demás. Pero también dice que debe gobernar bien, ¿dónde? Su casa. Un liderazgo adecuado involucra a su esposa y a sus hijos, pero no solo se limita a ellos.
La idea de que aquí Pablo usó la palabra casa y no familia nos remarca que su ministerio se extiende a todo lo que tenga que ver con su hogar, no solo con sus hijos y su esposa. Además se remarca también cómo es la relación que este hombre debe tener con sus hijos si los tuviera. Dice que ellos deben someterse a su liderazgo de una forma respetuosa. Capítulo 3, versículo 4, versión NBI, me gusta cómo lo dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. No es una relación en la que sus hijos tienen cierto respeto por él, pero nomás a la fuerza, o que sea solo una fachada para afuera. Realmente estos niños valoran y honran a su papá de manera honesta. ¿Y por qué lo hacen así? ¿Por qué lo honran de manera honesta? Bueno, porque él los lidera de manera correcta, que incluye amor, paciencia, justicia y rectitud. Tal como lo hace en la iglesia, en su propio hogar lidera, corrige e instruye tanto a su esposa como a sus hijos por medio de las Escrituras, buscando darle un ejemplo de piedad y temor a Dios. No es diferente su actitud en cómo se relaciona y el ejemplo que da en la iglesia de cómo hace en su hogar. Si hay una diferencia entre el carácter de un hombre, entre la iglesia y su hogar, ahí tenemos un grave problema. Incluso debe ser diligente y esforzado por suplir las necesidades que surgen en su familia. Algo de eso lo podríamos ver en Timoteo 5:8, pero vamos a seguir por cuestiones de tiempo. Pero claramente, hermanos, a lo que vamos es que un hombre fiel obtendrá seguramente el respeto y la confianza de sus hijos, incluso aun cuando ellos no hayan todavía recibido la salvación. Con todo lo revisado se puede afirmar que entonces otro requisito a ser evaluado para que un anciano sea apto para el ministerio es el siguiente: debe ser irreprensible en el liderazgo de su propio hogar. Incluso, como decía recién, para que sea considerado para el pastorado en la iglesia, debería demostrar que también es un pastor sano en su casa y con su familia. La razón que presenta el texto a continuación es muy clara, pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Se brinda un argumento sencillo y obvio. Si alguien no sabe cuidar a lo de su propia casa, no va a poder cuidar tampoco a una iglesia. O sea, un hombre irreprensible en esta área cuida tanto de su familia como de la iglesia de Dios. Evidentemente, cuando hablamos de cuidar aquí, si usted lo puede revisar en original, la idea de protección y de provisión. Provee y protege. En esto imita el ejemplo de Cristo y la relación que Él tiene con su iglesia. En Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Provisión y protección. ¿Como quién? Como también Cristo lo hace con su iglesia. Cabe decir, hermanos, que es triste que en muchas ocasiones hay hombres que acceden al liderazgo teniendo un caos en su hogar. En mis años, de muchos años en iglesia, de estar de muy pequeño, he visto esto un montón de veces. Hijos que no son guiados, esposas que son maltratadas o no cuidadas de manera amorosa, finanzas en ruina y un testimonio de falta de liderazgo en el hogar muy evidente. Si el deseo de alguien, hermanos, es querer presidir una iglesia local y quiere hacerlo de una manera que honra a Dios, que tenga por seguro que primero eso tiene que verse reflejado en el ministerio espiritual que brinda en su propio hogar. Si no se ha involucrado en guiar bien a su hogar, que no quiera asumir una responsabilidad todavía mayor, buscando pastorear un grupo más grande de pecadores. Si no ha sido fiel, por así decirlo, con su pequeño rebaño que es su hogar, que no espere que Dios lo respalde para apacentar un rebaño mayor. Pero también pienso que esto debe ser considerado, hermano, como un llamado de atención a iglesias.
Conozco el caso de hermanos de ejemplo de pastores que descuidaron a sus familias debido a que las congregaciones los asfixiaron con un montón de responsabilidades, les exigieron que cumplieran un montón de funciones, como decimos en este tiempo, a pastores que lo obligaron a patear el córner y cabecear el centro, que hicieran todo. Es cierto que ese hombre tendría que haber puesto un freno y va a ser responsable por los problemas que haya ocasionado en su hogar. Ahora, dicho esto, pienso que muchas congregaciones un día van a rendir cuentas también ante el Señor por haber oprimido a algunos hermanos que con buena intención, pero de manera errada, continuamente relegaron el tiempo que debían dedicarle a sus esposas y a sus hijos. Muchas familias pastorales se amoldaban y se amoldan hoy todavía de forma constante a las presiones y necesidad urgente de la iglesia. Y luego cuando todo salió mal, empezó a haber conflicto en la casa del pastor, no se hicieron cargo. Hermanos, cada iglesia local tiene la responsabilidad de velar por sus pastores y cuidarlos. Así como Él cuida de ellos, la iglesia debe cuidar a sus pastores. Incluso al punto de protegerlos de que ellos mismos no se impongan demasiada actividad ministerial que haga que descuiden a sus hogares. Y doy gracias al Señor, porque muchas veces los hermanos me dijeron, no, Sergio, ya, tranquilo. ¿No? Y doy gracias porque con amor me lo dijeron y me hicieron notar que no descuidara cuestiones. A veces porque uno quiere, como que se motiva, vamos a ayudar, y no, tranquilo. Que podemos hacer siempre así, ¿no? También con los pastores que hay y con los que vendrán. El siguiente requisito es que el anciano debe ser irreprensible en su madurez en la fe. El pasaje continúa dando otro requisito a evaluar en la vida de un pastor. Dice aquí el versículo 6, no un neófito. Es importante entender qué significa aquí el término para interpretar lo que Pablo le está enseñando a Timoteo y a la iglesia. La palabra usada en el original para neófito es neófutos. Es una palabra que no se utiliza en el Nuevo Testamento, que apunta al concepto de alguien recién convertido, que recién comienza a crecer, que da los primeros frutos nomás. En la versión de la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, se utiliza esta palabra, por ejemplo en Job 14:9. Dice, al percibir el agua reverdecerá, recién comienza. Y hará copa como planta nueva. Por ende, si está hablando de alguien así, nuevito, es inexperto todavía como para asumir la responsabilidad de liderar a una iglesia. Así que el siguiente requisito para un anciano es el siguiente. Debe ser irreprensible respecto a la madurez en su fe. La duda que podría surgir, pero ¿qué tan maduro debiera ser? Bueno, se supone que eso dependerá de cada contexto de congregación. Es probable que en una iglesia local con más tiempo de existencia, donde ya hubiera varios líderes consolidados de bastante tiempo, la madurez y la experiencia de los hombres que se escogen para el liderazgo sea mayor. Como lo era, por ejemplo, aquí en la iglesia de Éfeso, donde estaba trabajando Timoteo y dirigía la carta. Pero puede ser que en otras iglesias que tengan menos tiempo de creada esa iglesia, que tenga menos años de vida, se elija a alguien con un poco menos de madurez que en otra iglesia como la de Éfeso. Por ejemplo, en una iglesia local más joven como la de Creta, donde Pablo le marcó los requisitos a Tito y le envió la carta, él estaba sirviendo en una iglesia de Creta que era mucho más joven que la iglesia de Éfeso, justamente este requisito no aparece. Probablemente porque no habría muchos hermanos con una gran trayectoria en la fe cristiana en ese lugar, porque era una iglesia joven. Entonces era difícil encontrar una iglesia de 5 años, ¿no? Alguien que esté 20 años de madurez, salvo que venga de otro lugar. Si no, es imposible, ¿no? Es como a veces pasan en los currículos, ¿no? Quieren a alguien de entre 20 y 25 años con 25 años de experiencia. No, da la cuenta. Pero bueno, por eso tenemos que entender eso de esa manera. ¿Cuál es la razón por la que no se debería admitir entonces en este rol a un neófito? Bueno, el texto mismo lo responde a continuación. No sea, dice el texto, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
El verbo envanecer aquí, tufó, que es usado, es la idea de inflarse, algo que se hincha a causa del humo. Evidentemente está hablando de manera metafórica, no es alguien que se llena de humo, sino busca describir la actitud de alguien que a causa de no haber crecido lo suficiente y de haberse le dado una autoridad y un rol para el que todavía no estaba preparado, se llena o se hincha de orgullo personal y por lo tanto terminará actuando de mala manera. Como todavía no era maduro, no sabe manejar la autoridad que tiene. Como diríamos en nuestro tiempo, sería un piojo resucitado. Usted sabe lo que es eso, ¿no? Piojo resucitado, el que se cree un montón. ¿Y por qué se cree un montón? Porque es alguien todavía chiquito, como un piojito que se resucitó. Se cree muy importante. ¿Qué va a hacer esa persona al actuar de esta manera? Bueno, de acuerdo al texto, va a caer en la condenación del diablo. Aquí el apóstol no está queriendo decir que este líder inmaduro va a ser condenado por el diablo, ya que, como sabemos en definitiva, el que condena o castiga es Dios. No es la idea de que el diablo lo va a condenar, sino que es la idea de remarcar aquí que un líder inexperto, al envanecerse, copiará la actitud del diablo de querer arrogarse a sí mismo la gloria y la adoración, colocándose en un lugar que no le correspondía y por lo cual terminó en condenación. Aquí no es el diablo lo condena, sino en la misma clase de condenación que le cae o le cayó al diablo. La versión NBI de esta sección nos ayuda a entender mejor lo que aquí Pablo está remarcando. Dice en NBI este texto: no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Esta creo que es una situación que también se ve mucho en el movimiento evangélico actual, como también podía pasar en aquel momento. Se le da la responsabilidad de liderar a hombres no maduros todavía en la fe, sin tener un crecimiento comprobable, sino solo porque le ponían ganas o porque eran gente con mucho entusiasmo. A veces se pone a gente en ese lugar porque no había otros que se hicieran a cargo. Incluso porque alguna persona conocen, han entrado al liderazgo porque son cercanos, ¿no?, a otro líder o miembros relevantes dentro de la congregación. Ha pasado a conocer lugares donde el pastor ponía a alguien que era el que, como decimos nosotros, le llevaba la valija. Entonces, claro, por ahí ya lo quería poner también trabajando con él y el hombre no era maduro. Luego, con el tiempo, estas personas se envanecieron y se creyeron más importantes que todos. Incluso con sus enseñanzas algunos o con sus actitudes se ponían casi a la par de Dios. Muchos, y lamentablemente no todos, tuvieron que dejar con el tiempo el ministerio a causa de su envanecimiento, no sin antes haber generado un montón de aflicción entre aquellos a quien tenían que guiar espiritualmente, pero que en vez de eso solo fueron de tropiezo. Ante esta realidad es que puedo animar a aquellos que anhelan obispado a que no se apuren. Eso es lo primero que le diría a alguien que me dice: yo quiero ser pastor. Bueno, no te apures. A que confíen en que si Dios los ha llamado al pastorado, Él irá obrando y allanando el camino. Que la preocupación de esos hombres no sea la de que otros se enteren o acepten su llamado al ministerio, que no se preocupen por eso, sino el de crecer y madurar en la fe, que eso sí es tu responsabilidad, para que a su tiempo la iglesia confirme si estás apto para ocupar el rol. No, que si no le digo a nadie por ahí nunca se van a saber y nunca me van a considerar. No, tranquilo. No te hagas problema por eso. En definitiva, si creemos que Dios es soberano, no hay motivo para que nadie se afane o se llene de ansiedad desmedida para alcanzar un lugar que, si es la voluntad de Dios, va a alcanzar a su tiempo. ¿Por qué lo hace? Porque Dios es soberano. De la misma manera, también es claro que la iglesia no debe apurar los tiempos y evaluar con sabiduría este proceso en los candidatos a ocupar el pastorado. Pero no solo juzgar con prudencia,
sino que deben ayudar también espiritualmente a los hermanos durante su preparación. Las Escrituras son claras en que más allá de la responsabilidad propia de cada creyente en crecer en santidad, en parte también el desarrollo espiritual en la fe de cada miembro, incluidos los pastores y los que quieren llegar a hacerlo, depende de la cooperación del resto del cuerpo, como vemos en Efesios 4, 15 a 16. No solo orando por estos hermanos, sino que como también podemos ver, involucrarse en sus vidas y en usar sus dones para edificarlos, ayudarlos en su crecimiento. Finalmente, el último requisito lo tenemos en el versículo 7. El anciano debe ser irreprensible en su testimonio público. Veamos un requisito más. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Hasta ahora notamos que en general las menciones giraban en torno a cuestiones personales de su hogar que la iglesia debe examinar en un pastor. Pero acá el apóstol Pablo va más allá e indica que es necesario, o sea, se requiere también como condición importante, que la gente que rodea a este hombre pueda dar también un testimonio positivo. Este es un requisito más que debe evaluarse de un anciano. Debe ser irreprensible en su testimonio público, no solo de la iglesia y de su familia, sino también de los de afuera. A ver, cuando uno habla de testimonio público bueno, no quiere decir que todas las personas estén de acuerdo con su teología. Si nos evaluáramos por eso, probablemente muchos vecinos no te van a querer. Sino que la duda es, o lo que aquí está queriendo hablar, es que en cuanto al testimonio de los de afuera, deben decir que, o ver un testimonio impecable. Puede decir, yo no quiero saber nada con lo evangélico, yo con ese pastor no quiero saber nada, pero es un buen vecino. Sería algo así. No, nunca ha tenido problemas. Yo no quiero saber nada con el evangelio, nada, pero la verdad que sí, que mi compañero de trabajo nunca ha tenido problemas con él. Nunca me ha tratado mal, ¿no? Eso es lo que aquí creo que intenta involucrar Pablo con lo que está explicando. Parte de esta mención final lo que el apóstol a continuación comenta respecto del peligro de poner al frente de la iglesia local a quien no cumpla con este requisito importante, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Alguien que no es irreprensible respecto a su testimonio público caerá en descrédito de su ministerio, ya que los creyentes somos llamados a ser luminares en el mundo que nos rodea y está en tinieblas, como se refleja en Filipenses 2:15. Si el mensaje no está acompañado por un testimonio que lo confirme, sino que por el contrario lo desacredita, termina pasando lo que muchas veces se dice, que se borra con el codo lo que se escribió con la mano. ¿Se entiende? Imagínense alguien que quiere ser pastor y el trabajo es un problemático, es alguien que se pelea con todo, ¿no? ¿Qué van a decir? Mirá el pastor, mirá cómo habla el pastor, mirá las cosas que dice. Pero no solo eso, el texto remarca que puede ser usado como lazo por Satanás para generar tropiezo al evangelio. Por eso debo pensar también en este último requisito. Al ir concluyendo este sermón, pienso que los pastores, evidentemente, por lo que estamos viendo, son los que más tienen que guardarse de mantener su vida en pureza y santificación. Deben considerar más que ningún otro creyente, quizás, de permanecer libres de toda acusación o de tropezar con pecados que pueden descalificarlo del ministerio, a veces tal vez de manera temporal o hasta a veces de manera definitiva. Se me ocurren al menos 3 razones de la importancia de este cuidado, aunque puede haber muchas más. Primero, porque es evidente que ocupando este rol va a ser blanco de los mayores ataques del diablo. Si realmente los ancianos, como decimos a veces, están al frente en la batalla espiritual, son los que más van a recibir los ataques del mundo y de Satanás. La segunda razón es porque su caída tiene mayor potencial de hacer daño tanto al testimonio de Cristo como a las ovejas que les toca pastorear. En tercer lugar, porque dado que los líderes de manera general son los que tienen más conocimiento de la verdad y más responsabilidad de vivir en esa verdad, son los que acarrean mayor castigo o juicio cuando pecan. Por eso, queridos hermanos, que anhelan y están orando por la oportunidad de ingresar al ministerio,
tienen que considerar con mucha atención lo que Dios requiere de sus vidas. Y no se lo estoy diciendo para asustar a nadie ni para pincharle el globo, sino para que de corazón busquen realmente crecer en la gracia y así estén preparados para cuando la iglesia decida confirmar su llamado. Tristemente, hermanos, hemos visto los ejemplos y testimonios de personas que parecían tener un don, pero que en su carácter no reflejaban lo que aquí estamos viendo y por lo tanto fueron de tropiezo, de dolor para la iglesia cuando la iglesia empezó a darle responsabilidad. Si un creyente debe hacer uso constante de los medios de gracia para vivir vida santa, los que son o los que quieren y anhelan, aspiran al ministerio, deben tenerlo y usarlo mucho más. Tienen que ser hombres de la palabra, que viven y mediten en ella, como dice Salmo 1:2, y que se expone constantemente a la corrección y a la guía que las Escrituras nos dan. Debe ser un hombre de oración también, que constantemente recurra al Señor, reconociendo su propia debilidad e incapacidad. También tienen que ser un hombre dispuesto a la comunión con otros, para que por medio de la ayuda de otros hermanos, que a veces lo aconsejen, que a veces lo alienten, que a veces los exhorten, que a veces los amonesten, ese hombre, ese cristiano se mantenga firme en la fe, en la piedad y en la verdad. En definitiva, para entender esto, si no sos fiel y humilde en lo poco, no esperes mostrar fidelidad y humildad en responsabilidades mayores, porque no va a pasar. Por otro lado, pienso que queda claro también que se requiere una evaluación y una guía adecuada en el proceder de la iglesia en cuanto al llamado de cada hombre al ministerio. Cada congregación debe lidiar con las fallas de sus líderes sabiendo que son imperfectos, pero a su vez actuando con sabiduría, justicia y santidad cuando ellos pecan. Deben ayudar en su santificación, entendiendo que son pecadores que todavía no han recibido la redención completa de sus vidas. Deben velar por sus pastores y guardarlos de que a causa de la presión del ministerio se aíslen o no reciban la asistencia espiritual que necesitan. ¿Por qué? Porque así como el resto de la congregación, los pastores también son ovejas que necesitan ser cuidadas. Deben ser amonestados cuando la ocasión lo amerite y, dada una circunstancia que lo demande, pedirle tal vez que temporalmente dejen su cargo hasta que se restauren. Obviamente en un proceso que sea honesto, que sea transparente y amoroso. Pablo en este sentido cuidaba a los ancianos y dice en 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué pide eso? Porque sabe que muchas veces los pastores están expuestos a la crítica y a la difamación y a la murmuración. No quiere decir por eso de que si uno falla no tiene que dejar su lugar, pero Pablo pide que sea un proceso hecho con sabiduría. Incluso hay hombres que a causa de un acto cometido muy grave debería ser apartado de forma permanente del ministerio. Y en esto soy honesto, hermano, le hablo del corazón. Si en un momento usted ve que me estoy apartando, que ha hecho algo que me desacredita, su responsabilidad es sacarme del ministerio. Aunque duela, pero si es lo que corresponde, tienen que hacerlo porque es su responsabilidad. La iglesia debe hacerse cargo de todo este abanico de situaciones y no mirar para otro lado, porque así como tiene la responsabilidad de confirmar el llamado de cada hombre al ministerio, debe velar por conservar la pureza y santidad dentro del cuerpo de Cristo. Y tengo que decir que mucho de lo que he comentado hoy es algo que la iglesia evangélica en general ha descuidado y que en parte da el resultado de lo que hoy vemos en el movimiento cristiano. Hombres que no debían entrar al ministerio porque era evidente de que no eran irreprensibles, pero igual la iglesia los aceptó como pastores y terminaron causando daños lamentables e irreparables a toda la congregación. Hombres y hasta incluso mujeres que entraron en liderazgo y que se terminaron apoderando de la iglesia local. Cuando son llamados a ser siervos, se convirtieron en amos y señores de la iglesia.
Y cuando la iglesia los confrontó, empezaron a echar a toda la gente. ¿Dónde empezó todo? Ese hombre no tendría que haber ocupado ese lugar. Usaron esos hombres su autoridad de manera dictatorial y sin rendirle cuenta a nadie por su mal desempeño, llegaron al punto de escandalizar el Evangelio. Ha pasado también de otros hombres que han confesado su pecado y se han retirado voluntariamente del ministerio. Pero en buena parte, hermanos, también, como decía hace un ratito, hubo responsabilidad de la iglesia porque los exprimieron en su servicio sin haberlo cuidado como tenía que ser. Gente que se sorprende porque a veces sus pastores caen en pecado, pero que no le mostraron amor a ese hombre velando por su vida con atención y consideración. Que pensaron, no, tal seguro que se encarga de cómo está el pastor. Y tal, no, el otro se va a encargar, yo no. Y nadie supo lo que le pasaba al pastor. Porque nadie se involucró para saber cómo estaba. Bueno, estos son algunos ejemplos entre muchos que deben alertarnos a tener presente todo lo que Dios nos está enseñando por medio de este pasaje. Y a obrar entonces de acuerdo a su voluntad para el beneficio espiritual de la iglesia. Finalmente, hermanos, roguemos al Señor que levante entre nosotros hombres fieles que pastoreen la iglesia de una manera irreprensible. Que el Señor cuide a los que ya están y siga levantando otros hombres fieles. ¿Por qué? Porque un hombre que reúna las condiciones y los requisitos que hemos visto, no solo que será de muchísima bendición para la iglesia local, sino que además será una herramienta útil para la expansión del Evangelio, en un mundo que está perdido y carente de modelos de hombres fieles y santos. Si es un gran déficit en nuestra nación, que líderes de diferente índole, política, económica, social o cultural, son un desastre como ejemplo para las personas. Y usted lo ve. ¿Por qué la gente empezó a votar otras cosas? Porque está cansado, ve que son todos unos mentirosos, unos chantas. Entonces dice, bueno, voy a probar tal vez con tal, porque por lo menos parece que hasta ahora no robó nada. En medio de una sociedad así, qué bueno es que en medio de, al menos, las iglesias locales surjan líderes que no tengan doble discurso, que hayan sido fieles, que muestren un ejemplo y hablen la verdad y sus palabras condigan con sus hechos. Busquemos hombres así, hermanos. Oremos por hombres así. Y si ya ve que, mira, tal hermano me parece que puede ser bueno, ora mucho por ese hermano para que se vaya preparando para el día de mañana pueda ocupar el rol de pastor en esta iglesia o en otra iglesia donde pueda ir a seguir sembrando la palabra. Probablemente, finalmente quiero terminar, entre las personas que hoy me escuchan haya algunos que justamente son parte de este mundo que digo que está perdido. Porque la verdad que si todavía no estás en Cristo, entonces vos sos alguien que está en perdición. Porque a causa de tu pecado estás bajo condenación. Y por eso, como estamos hablando del Evangelio, es tan importante para tu vida el Evangelio. Este mensaje, como escuchaste más temprano del pastor Isaías que nos habló del Evangelio, es el testimonio de la obra redentora del Hijo de Dios, que vino a este mundo, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día con poder. Y que hoy llama a todo aquel que todavía está perdido a que se vuelva a Él de corazón, arrepentido de su pecado y que confíe en su obra redentora. Todo aquel que confía y confiese sinceramente a Cristo como Señor y Salvador de su alma, la Biblia nos asegura que será salvo. Eso quiero decirte, querido oyente, que si hoy venís a Cristo de esta manera, recibirás el perdón de tus pecados y la vida eterna. Por eso te animo a que vengas hoy a Cristo, que no esperes más.